Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de hablar con un abogado israelí de origen argentino, León Amiras, sobre el tema que los últimos meses acapara la atención de los medios y que tiene que ver justamente con la justicia. Estamos hablando de la reforma judicial en Israel. ¿Qué tal, León? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, Jorge. He tenido varias oportunidades de hablar con ustedes de otra temática Sí. y siempre para mí fue un gusto poder charlar con ustedes por la profesionalidad en la que ustedes toman la temática, a pesar de estar fuera de Israel, pero lo toman ni que fueran ustedes mismos israelíes. Bueno, en mi caso sí que lo soy, pero aparte de eso, los judíos con presentarnos en el aeropuerto Ben Gurión ya podemos ser israelíes, aunque sin mucha veteranía, ¿no? Eh, pero evidentemente la situación de lo que se vive en Israel es muy compleja, tiene aspectos que tienen que ver, según muchos analistas, más con la política que con las leyes. Esto influye también en la economía. Hemos visto en las últimas horas la recalificación financiera de Israel, algo que ya se preveía, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las consecuencias, pero ¿qué es lo que pretende este gobierno liderado por Netanyahu a través de esta reforma judicial que parece una especie de carrera de obstáculos? Es decir, de que están haciendo una ley para poder hacer después otra ley, después otra ley, y al final llegar a desmantelarle el poder judicial, o así lo interpretan algunos. Dinos tú. Mira, en un reportaje que me hicieron hace unos días atrás, me preguntaron cómo yo podía describir la situación política de Israel y la reforma judicial. Y yo decía que me hace acordar mucho al cambio climático en el mundo, porque en una primera época nadie decía que esto no iba a molestar el tema del cambio climático. Y después de unos años, cuando hay 50 grados de temperatura en el verano, decíamos, mirá, acá algo está pasando. Y cuando en el invierno, de repente, en épocas que el clima es cálido, empieza a hacer frío y hay nieve y hay lluvia, lo mismo en el sistema político israelí. Cuando Netanyahu en su carrera, en las últimas elecciones, empezó a decir, mirá, nosotros vamos a cambiar las leyes y vamos a traer cambios en el Poder Judicial y vamos a hacer esto, nadie le llevó mucho el apunte. Pero cuando la gente empezó a salir a las calles y Netanyahu empezó a decir que va a cambiar las leyes de manera muy rápida, ¿sí? Como una corrida de un toro hacia el color rojo, entonces la gente empezó a salir y empezó a manifestar y se empezó a calentar el globo israelí y empezó a haber manifestaciones y empezó a haber líos de todos lados. Ahora, esos días de calor no significa que mañana va a ser frío o pasado va a ser calor. Y acá en Israel hace exactamente un día, yo vine con un abrigo porque hacía un frío de morirse y hoy es un día de verano. Y te digo lo mismo, hasta hace un día decían que la cosa se había solucionado, que la gente dejó de manifestar y que parece que Netanyahu va a frenar la reforma. Y hoy escucho al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, en el que dice, pero si se trata de una reforma muy simple, no es para tanto, vamos a seguir con la reforma, no se equivoquen, a pesar que Netanyahu frenó esto, vamos a seguir con esto. Es decir, un tren fantasma, lo que se dice, que un día se dice una cosa, otro día se dice otra. De ahí que yo digo, hoy, si me preguntas hoy, que no es lo mismo que va a ser mañana, la situación es muy preocupante. Muy preocupante porque ante el presidente Herzog, las partes están tratando de llegar a un arreglo y hablar entre ellos, pero es como que ya no tienen mucho que hablar o como que no empezaron a hablar, por un lado. Y por el otro, Netanyahu y parte de su gobierno dice que ellos van a seguir con la famosa revolución judicial
y que es un tema de tiempo. Si no lo van a hacer ahora, lo van a hacer mañana, pero lo van a hacer. Entonces la gente vuelve a salir a las calles. Ujú. Cuando Bueno, salen a las calles, les dicen anarquistas, ¿por qué salen a las calles si queremos hablar? Pero ustedes no quieren hablar. De ahí que es como una, yo diría, un túnel sin una luz al final, lamentablemente. ujú. Tú nos has descrito muy bien ahora la situación social, cómo se vive en la calle, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero siendo tú un experto en leyes, ¿qué es lo que nos puedes comentar o cómo podrías explicar en qué consiste esta reforma judicial que tú acabas de calificar de revolución judicial? Mira, el tema es muy simple. Netanyahu lo que quiere es cambiar las reglas de juego. Los sistemas jurídicos en el mundo, la mayoría son criticables y desastrosos. Si yo te pregunto a vos, Jorge, que me des tu opinión sobre el sistema jurídico en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica o en España, me vas a decir que para poder llevar a cabo una acción civil en las cortes españolas, desde que se inicia el juicio hasta que se termina, puede tardar 2, 3, 4 años, y hasta que el juez de instrucción termine una causa va a tardar años. Israel también tiene muchos errores y muchas cosas que cambiar. Pero una cosa es cambiar las leyes y otra cosa es destruir. Viene Netanyahu y empieza a decir, mira, los jueces en Israel son elitistas, ¿sí? Así como en España, quienes llegan a la Corte Suprema no son el hincha del Barça o del Real Madrid, sino es el doctor Don José Rodrigo de la Vega, que estudió en Harvard y estudió en la Universidad Complutense. En Israel también, los jueces de la Corte, hasta que nombran jueces de la Corte, ¿sí? Hay muchos filtros. Viene la gente de Netanyahu y empieza a decir, mira, nosotros no nos gusta que los jueces que han llegado son elitistas. Vamos a cambiar el sistema. Vamos a anular el sistema. Vamos a cambiar el comité de nombramiento. En vez de que estén allí los jueces, el colegio de abogados, los diputados, vamos a poner a los políticos que ellos sean quienes deciden qué jueces vamos a nombrar. Y empiezan a traer cosas del pasado. No hay suficientes jueces sefaradíes y hay muchos europeos o ashkenazitas. Vamos a nombrar jueces que vienen de la parte de los pobres y no solo de los ricos. Empiezan con cosas de ese tipo y dicen, mira, vamos a cambiar el sistema judicial de nombramiento de jueces. Después dicen así, en Israel los jueces, cuando dictan sentencia, no solo actúan de acuerdo a la ley, sino que aplican su raciocinio, su lógica, el principio de razonabilidad. Entonces, un ejemplo, si hay un artículo en la ley que el gobierno de Netanyahu puede hacer un muro entre los territorios palestinos y el Estado de Israel, y para hacer ese muro hay que tirar un edificio en que viven mujeres y niños, la Corte puede decir, mira, la ley te permite a vos como Ministerio de Defensa hacer ese muro. Pero si hay un edificio, vamos a desviar un poquito el muro para no destruir el edificio. ¿Por qué? Porque el principio de razonabilidad nos lo da a nosotros los jueces, queremos hacer algo lógico. Viene el gobierno, dice, vamos a anular eso de que los jueces puedan meterse. Los jueces, hay ley, tienen que, de acuerdo a la ley, decidir. No se metan en nuestras decisiones. Lo mismo en los procesos legislativos. La Knesset, más de una vez, el Parlamento, ha sacado leyes que son, vamos a llamarle, anticonstitucionales. A pesar que en Israel no hay constitución, hay leyes básicas, hay principios básicos. Por ejemplo, la ley, quieren sacar una ley que el ex ministro de Economía, a pesar que estuvo preso y que salió de la cárcel y que ahora lo vuelven a incriminar, y la ley no le permite que sea de nuevo ministro, y la Corte dijo que no puede ser ministro, quieren sacar una ley que diga, todo aquel que fue ministro y que fue incriminado a nivel penal, a pesar que fue vetado por la Corte, puede ser ministro. Y dicen, bueno, ya está, esa es la ley. Es decir, los jueces dicen A, nosotros decimos B. Los jueces dicen negro, nosotros decimos blanco. Y como esto, otras cosas que a mí me da vergüenza, a mí como jurista latinoamericano, español, porque yo también soy sfaradí, con mi pasaporte español, me da vergüenza decir que, por ejemplo, quieren
jubilar a los jueces antes, a esos que tienen cierta edad más avanzada, para poder nombrar nuevos jueces y de acuerdo al mapa político que está gobernando hoy. O, por ejemplo, dicen lo siguiente, con respecto a los jueces, todos los ministerios en Israel tienen un asesor jurídico, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, y esos asesores jurídicos actúan de acuerdo a la ley. Entonces, un ejemplo, el ministro de Salud dice, vamos a darle la vacuna del COVID solamente a los religiosos y no a los no religiosos. Viene el asesor jurídico, le puede decir, no, eso es ilegal. Tenés que, de acuerdo al principio de igualdad, hacer algo legal. Ahora los ministros dicen, nosotros no nos importa lo que diga el asesor jurídico. Nosotros queremos nombrar un asesor jurídico, pero propio. Es como que es el abogado del ministro. Entonces quieren cambiar todo el sistema de que quien sea asesor jurídico, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que sea muy amigote del ministro de Defensa y que haga todo lo que diga el ministro. Lo mismo en salud, lo mismo en agricultura. Cosas completamente locas. Ahora, Am HaSefer, el pueblo del libro, no se trata del sindicato de colectiveros de Murcia, ni de abogados, de empleados bancarios de Buenos Aires. No, se trata de gente que salió a las calles, que son ex miembros del Mossad, pilotos de guerra, policías, médicos, académicos, judíos, árabes, laicos, no laicos, religiosos. Todo el mundo salió a las calles para proteger la democracia. Porque si cambiamos esto se viene abajo. Si cambiamos las leyes en un país tan delicado como Israel, que funcionó de primera en 75 años, yo invito a cualquiera de ustedes a que analicen lo que pasó en Israel en el área jurídica en los 75 años, con todas las críticas. Israel fue un ejemplo entre las naciones con su sistema jurídico. Entonces, venir ahora y decir, no, vamos a cambiar todo, vamos a despedir a nuestros jueces, vamos a nombrar a los jueces que nosotros queremos, vamos a nombrar a los asesores jurídicos, vamos a cambiar el principio de razonabilidad. Quien va a tener la llave de decir que algo es lógico, razonable, no van a ser los jueces, van a ser los políticos. Entonces, si el ministro de Religión dice que las mujeres tienen que ir por la vereda del lado derecho y los hombres por la vereda del lado izquierdo, el tribunal no se puede meter en eso. Y eso que te estoy diciendo no es una historia mía. Ha habido acá alcaldes que querían que en la ciudad las mujeres vayan por un lado y los hombres por el otro, que en el colectivo las mujeres se sienten adelante y los hombres atrás, y sería como que ahí en Madrid diga que en los hinchas de Real Madrid se tienen que sentar adelante y los hinchas del Barça atrás o al revés. Una cosa de locos. Bueno, hay tantas cosas que se podrían preguntar que resulta difícil administrarlas. Ha habido un nombre que yo he visto en muchos foros que sale mencionado, que es como el diablo, el juez Aarón Barak. Lo mencionan mucho como que él fue el que puso en marcha este sistema judicial tan agresivo con Netanyahu. ¿Qué pasó ahí? Mira, Aarón Barak fue mi profesor en Derecho Constitucional cuando hice mi máster en leyes en la Universidad de Hebrea. El ministro Aarón Barak, el expresidente de la Corte, fue un niño que en Lituania, cuando él estaba en el gueto con su madre, lo sacaron en una bolsa de alpillera y tuvo la suerte de ser criado por una familia cristiana que le salvó la vida en el Holocausto. Cuando él logra salvar su vida y el de su madre y llega a Israel a los 14 años, es como que lleva en su corazón el amor al prójimo, el amor a las minorías, el amor a quien no solo es judío, sino también no judío. Y cuando él llega a ser juez y es nombrado como juez, cada vez empieza a traer ideas y dice, la Corte Suprema tiene que estar abierta para todos, no solo para los ricos, sino para todos. Las leyes deben ser interpretadas. Los jueces deben leer las leyes, pero si no son de acuerdo a la lógica, podemos entrometernos. Y lo más interesante de todo esto es que este Aarón Barak
que posteriormente fue el que estuvo detrás de las leyes básicas constitucionales, como el derecho a la propiedad, el derecho al honor. Es decir, fue un poco el padre de las leyes constitucionales israelíes. Este mismo Aarón Barak, que es tan celoso de los derechos humanos, fue quien trajo la teoría del Estado judío democrático. Él dice, Israel es un Estado democrático, pero es un Estado judío. ¿Somos más judíos o más democráticos? Y él empieza con su teoría. Por ahí somos más judíos, pero por ahí somos más democráticos. Nosotros podemos entrometernos en las acciones del ejército. Si el ejército de Tzal quiere hacer algo y es algo medio ilegal, nosotros también nos podemos meter. Y este juez Aarón Barak es como que le da el cambio a la justicia israelí. Y viene este gobierno, y entre ellos muchos factores extremistas, y dicen, ¿quién es Aarón Barak? ¿Quién es él para meterse y para empezar a interpretar nuestras leyes? Mira, estuve leyendo un libro que dicen que cuando el presidente Aarón Barak fue nombrado como juez, no como presidente de la Corte, sino como juez de la Corte, él había sido el asesor general del Estado, ¿sí? Y cuando fue nombrado como juez, la famosa comisión de nombramiento de jueces, que ahora la quieren anular, en esa comisión hay dos representantes del Colegio de Abogados, políticos. El jefe del comité era un judío religioso del Mafdal. Y este judío, este juez judío que estaba este político, perdón, que estaba en el comité, cuando lo ve a Aarón Barak, le dice, pero discúlpame, yo conocí a un niño del gueto de Kovna en Lituania que fue salvado con su madre, porque yo también estuve ahí, le dice este diputado religioso. Le dice, ¿eres tú? Y le dice, sí, pero tu apellido no era Aarón Barak, era, no, me cambié mi nombre, yo soy Aarón Barak. Dice, ¿cómo? ¿Vos sos el niño que salió del gueto con su madre, flaco, antes de morir? ¿Sos hoy quien vamos a nombrar jefe de la corte? Le dice, sí. Le dice, mirá, si Hitler nos estuviera viendo, sin ninguna duda diría que los nazis perdieron la guerra, porque verte a ti, el hijo de sobrevivientes del Holocausto, ser nombrado juez en la Corte Suprema, es un honor para nosotros. Este juez, Aarón Barak, quien trajo todas estas reformas y quien es hoy un juez jubilado, que ya terminó su carrera hace como 10 años, no está en la Corte, empieza a ser atacado por personajes energúmenos como Yariv Levin y Rothman, que yo realmente a ellos, para darte una idea, son tipos jóvenes con una carrera judicial pobre, con una carrera política fuerte, en el caso de Yariv Levin, en el caso de Rothman, es un tipo que cuando Barak se jubiló, yo pienso que él ni era abogado todavía. Ellos vienen y dicen, vamos a cambiar el sistema, y el ministro el ministro del Ministerio de Justicia, Amsalem, hace 2 días, dice tendríamos que juzgar por traición criminal a Aarón Barak y a la presidenta de la Corte Suprema. Yo te lo digo para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Aarón Barak, yo tengo amigos profesores de la universidad en Argentina que son admiradores de él, que lo conocen de Harvard y que leen sus libros. Gente en Chile, gente en España, gente en Polonia. El tipo es un jurista de primera línea. Ahora, si se le puede tachar a Barak de algún error, es que él le da a los jueces la capacidad de analizar si las leyes y si las acciones del Poder Ejecutivo son razonables o no. Yo prefiero que ese niño que estuvo en el Holocausto sea el que interprete las leyes del Estado de Israel y no los políticos de turno israelíes. Y eso lo digo no porque lo piense León Amira, sino porque lo piensa también Montesquieu en El espíritu de las leyes, cuando dice que el poder ejecutivo no se debe meter en el poder legislativo y el legislativo no en el judicial. Lo que quieren hacer acá es borrar el poder judicial diciendo que se trata de una reforma y de esa manera llegar a una catástrofe constitucional.
Sí, pero aparte, en el caso de Israel, cuando estábamos hablando del poder ejecutivo y el poder legislativo, pues el poder legislativo en Israel está centrado en una única cámara. No hay como, Unicameral, es claro, verdad. que no hay como en otros países una Cámara de Diputados y una de senadores que sirve de contrapeso por cuestiones o regionales o sean del tipo que sea. Es decir, que el gobierno, el poder ejecutivo, es una coalición de unos partidos que también son los que dominan la Cámara Legislativa, con lo cual todos los poderes están resumidos en uno solo. Y en este caso, Exactamente, en una sola persona exacta. también. Claro, entonces tenés a Netanyahu como primer ministro y tenés 64 diputados dentro de los 120, 64 diputados de la coalición, del oficialismo. Entonces le das al gato la leche y el pescado al perro, o al revés, la carne al perro, la harina al viento, y hacen lo que quieren. Que ese es otro problema. El poder legislativo acá, como tú lo dices, tiene todo el oficialismo adentro. Entonces, ellos dicen, ganamos las elecciones, vamos a hacer lo que nosotros queremos. No se metan, porque nosotros ganamos las elecciones. Eso es lo que ellos dicen. No nos interesa la minoría, no la minoría. De ahí que la gente sale a las calles. Y de allí la gran preocupación e incluso de ex jueces, de ex militares, de gente del Mossad, ver en la calle, pidieron la gente del Mossad salir a manifestar sin dar sus caras y sus nombres. ¿Viste? Una cosa de locos, que no la vimos nunca en Israel. Ujú. Y ahora hay una pregunta que es casi obligada. Después de 75 años que esta semana se van a cumplir, de aquí a 10 días, de existencia del Estado de Israel, con todo este panorama, ¿no es obligatorio redactar una constitución, establecer exactamente cuáles son las bases? Porque el sistema de las leyes básicas y la judicatura o las tomar como base la legislación otomana y Sí. británica, etcétera, etcétera, eso ya que queda muy lejos, ¿no? Mira, para saber si se va a poder hacer una constitución acá, yo diría, hay que preguntarle a Jorge Rosenbaum, a ti, si se puede hacer una constitución. Y ahora vos vas a contestar. Y yo te digo así, para hacer una constitución, mira, para hacer una constitución, la Carta Magna en Inglaterra, que hicieron hacer la Declaración de Derechos los ingleses, hubo guerras y decenas de muertos y sangre hasta que llegaron a eso. En la Revolución Francesa, hasta que llegaron los derechos humanos, hubo mucha gente que murió y guerras de todo tipo, ¿sí? En América Latina, hasta que salieron las constituciones de la independencia española, 1830, 1820, hubo guerras de todo tipo, hasta que se pusieron de acuerdo, se sacaron los ojos el uno al otro. Ahora, Israel, para hacer una constitución, tiene que agarrar un librito y empezar a escribir. ¿Israel es un Estado judío o un Estado democrático? ¿Israel es un Estado laico o un Estado religioso? ¿Israel es un Estado que pertenece a los árabes o a los judíos? ¿El principio de igualdad es más importante que la religión judía o la religión judía es más importante que el principio de igualdad? ¿El dinero y las arcas del Estado de Israel tiene que ser dividido de manera igualitaria entre los árabes y los judíos? ¿Sí o no? Y como esto, decenas de preguntas. Yo calculo si Moisés ahora empieza, ¿no es cierto? ¿Cuánto estuvo? 40 años dando vuelta por el desierto. Yo pienso que el pueblo judío podemos seguir 4000 años más hasta que nos pongamos de acuerdo si podemos tener una constitución o no. Y por eso yo digo que el deporte israelí es arruinar lo que funciona bien. Y si en 75 años, con unas pocas leyes básicas y la declaración de la independencia, logramos tener uno de los países más democráticos y más justos del mundo, con las guerras con los palestinos y con los territorios y con los religiosos y no religiosos y con esto. ¿Y qué queremos hacer? Cambiar. Yo pienso que lamentablemente una constitución va a llegar a Israel después
Jalila, Dios no nos traiga, si llega a haber alguna vez acá una guerra civil, o si llega a haber cambios sociales muy trágicos, quizás por ese lado los judíos que tienen cabeza dura van a decir, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir adelante. Por eso yo digo, si David Ben Gurión nos regaló el acta de la independencia, ¿no? Que me la traje, la tengo acá en mi oficina, me la traje, la quiero poner en un cuadro, y mi secretaria, que es una tipa muy adicta a Netanyahu, me dice, ¿qué es eso que trajiste? Mirá, ahí lo tengo. Sí, sí. Me pregunta, ¿de qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Viste? Sí, Ben Gurión, para poder firmar esto, logró meter adentro el principio de igualdad y el amor al prójimo. Y bueno, vamos a vivir con eso. Mirá, si al fin y al cabo, Jorge, los países del mundo que tienen constitución, como Argentina, Perú, España, los Estados Unidos, tampoco son muy respetuosos de las leyes constitucionales. Entonces yo digo, Israel, que no tiene constitución y que sí se respetaron las cosas hasta ahora, vamos a seguir adelante. Pero mira, nos estamos olvidando acá, se nos está escabullendo, estamos con la linterna buscando la moneda en el lugar no indicado. Y la gran pregunta es si Netanyahu, que tiene 3 causas penales, que fue siempre un amante y un defensor del sistema jurídico israelí, y que ahora hace 1 año, 2, 3 años, cuando empezaron los juicios contra él a nivel penal, es el principal opositor del sistema jurídico. La gran pregunta es si Netanyahu, para salvar su pellejo, nos va a llevar a una guerra civil o se va a poner a un costado y le va a decir al director técnico, mira, pone otro jugador porque yo estoy lesionado. Es decir, esa es la gran pregunta. Y lo que yo veo de la gente es que Netanyahu va a pelear hasta la última bala y no va a poder, no va a dar el brazo a torcer de ninguna manera, y mucho no le interesa lo que está pasando. Lamentablemente, ¿no? Lo digo con lágrimas en los ojos porque es mi país, es mi estado, es mi hogar nacional. No hay otra cosa que elegir. Pero como yo lo veo, lamentablemente no veo mucha luz al fin del túnel. Pienso que alguien le está iluminando el camino a Netanyahu, que es el Fondo Monetario Internacional, los bancos americanos, el gobierno americano, que le está diciendo seguí así y esto se pone jodido, el sistema político Siria, Irán, que le está diciendo, como decía el Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque eso es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es decir, le está diciendo, mirá, acá en Irán estamos preparando las bombas nucleares y ustedes se siguen peleando cómo nombrar a los jueces de la Corte Suprema. Entonces, eso es lo único que a mí me da cierta optimismo de que Netanyahu diga, mira, la cosa se está poniendo pesada y que le diga a su mujer, a Sara, Sara, vamos a pensar qué es lo que se trata esto, y a su hijo Yair. Muchos dicen que Yair, su hijo, es el que decide, porque le preguntan a él y cada vez comete errores ese hijo y anda por el Twitter, ¿viste? Se pone a escribir pavadas. Y bueno, mira, esa es la situación. Y como dicen en las manifestaciones, Netanyahu se metió con el pueblo equivocado. Si se hubiese metido con los chinos, con los indios, ¿viste? Con los argentinos, a lo mejor, ¿viste? En Argentina le das un buen asado al pueblo y se calma, a los chinos un buen arroz, a los judíos les des lo que le des, no van a estar contentos. Y si le quitas la democracia, la cosa se pone pesada. Bueno, es un panorama bastante pesimista, pero que también, según vamos hablando con muchos expertos en el tema, es la situación, la sensación más generalizada hoy en día en Israel. Esperemos que algo se mueva dentro de ese cúmulo de circunstancias que parecen abocar a Israel a un enfrentamiento, a esas palabras que tú mencionaste de guerra civil, que yo creo que hasta principios del 2023 nadie había mencionado más allá de la ciencia ficción, pero que ahora, desgraciadamente, pues empieza a barajarse esa idea como la consecuencia
de todo esto que está pasando. Y Esperemos que... Jorge, y Sí, mirá, Jorge, para que veas cómo esto no tiene límites, parece una película de Hollywood. Ayer veía de que le quisieron subir el sueldo a nuestros jóvenes de 18 años que van a la guerra, a los comandos especiales, a los pilotos de guerra israelíes que tienen 19 años y ya son pilotos del F-16. Y cuando le fueron a subir, los partidos religiosos dijeron, ¿cómo? Nosotros también trabajamos muy duro, nosotros le rezamos a Dios para que proteja a Israel y ellos suben a los aviones y a los tanques, entonces nosotros también tenemos que cobrar, pongan lo mismo a nivel monetario lo que nosotros ganemos y lo que ellos ganan. Y ahora dijeron, no, le vamos a aumentar el sueldo a los soldados, pero libérennos a nosotros, den un sello de que haya una ley que no tenemos que hacer el ejército. Nosotros rezamos y que ellos mueran en las guerras. Es decir, estamos hablando de cosas, viste, la gente religiosa lo está viendo esto como una cosa muy rara, viste, que no sé qué pasa con el Eterno que desde arriba nos ha metido al pueblo de Israel en estas discusiones tan raras, ¿no? Pero bueno, fíjate en España, a lo mejor alguien tiene respuestas ahí. Nosotros no las tenemos. bueno, seguiremos buscándolas y seguiremos pensando que el tiempo, si bien no cura todo, por lo menos no nos lleve a ese desastre que muchos vaticinan. Muchas gracias, Leona Miras, y Gracias. esperemos que en la próxima podamos hablar de cosas en un tono más optimista, en una visión. Amén. Hasta la próxima. Amén. Muchas gracias. Saludos a todos sus oyentes.